Mi nombre es Sofía Campos y hoy voy a hablar sobre el sistema constructivo del bambú. Los materiales que se requieren para este tipo de edificación son madera, elementos metálicos, los cuales son metálicos de unión, anclaje y de refuerzo, como las horcas de acero, pernos, tornillos y arandeles. Se necesita mortero, concreto simple y armado y las mallas de refuerzo. Las cuales son de dos tipos. La malla de alambre trenzado con diámetro máximo de 1.25 milímetros de abertura hexagonal no mayor a 25.4 milímetros y la malla de alambre electrosoldado con diámetro máximo de 1.25 milímetros de abertura cuadrada no mayor a 25.4 milímetros. El sobrecimiento. Este debe tener una altura mínima de 20 centímetros sobre el nivel del terreno natural para recibir todos los elementos estructurales verticales de bambú, columnas y muros estructurales. Las uniones entre piezas de bambú. Estas deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero en cada extremo o próximo a él, a una distancia máxima de 6 centímetros del nudo. Las piezas no se deben unir con clavos. Columnas y muros estructurales. Las columnas deben conformarse de una pieza de bambú o de la unión de dos o más piezas de bambú, colocadas de forma vertical con las bases orientadas hacia abajo. Los muros estructurales deben componerse de un entramado de bambúes y madera, constituidos por elementos horizontales llamados soleras y elementos verticales llamados pie, derechos y recubrimientos. Los bambúes no deben tener un diámetro inferior a 80 milímetros. Si hay soleras de madera, estas tendrán un ancho mínimo igual al diámetro de los bambúes, usados como pie derechos. El espesor mínimo de la solera superior e inferior se da de 35 milímetros y 25 milímetros respectivamente. Vigas y entrepisos. Las vigas deberán conformarse de la unión de dos o más piezas de bambú. Las vigas compuestas de más de una pieza de bambú deben unirse entre sí con sunchos o pernos espaciados como mínimo de un cuarto de la longitud de la viga. En los entrepisos se debe evitar el aplastamiento de las vigas de bambú en sus extremos, con las dos alternativas siguientes, colocando tacos de madera de peralte igual al de la viga de bambú o rellenando con mortero de cemento los entrenudos de apoyo de las vigas. El recubrimiento del entrepiso debe ser con materiales livianos, con peso máximo de 120 kilogramos. Si se construye a cielo raso debajo de la estructura de entrepiso, debe facilitarse la ventilación de los espacios interiores. Unión entre sobrecimiento y columna. Un perno debe atravesar el primero o el segundo entrenudo de bambú. Cada columna debe tener como mínimo una pieza de bambú conectada a la cimentación o al sobrecimiento. La unión entre sobrecimiento y columna se puede realizar de dos formas: unión con anclaje interno o anclaje externo. Unión entre sobrecimiento y muros. Cada muro debe tener como mínimo dos puntos de anclaje conectados a la cimentación o al sobrecimiento mediante conectores metálicos. Los puntos de anclaje no pueden estar separados a una distancia superior a 2.5 metros. En caso de las puertas habrá un punto de anclaje en ambos lados. Unión entre muros. Se unen entre sí mediante pernos o sunchos. Debe tener como mínimo 3 conexiones por unión, colocadas a cada tercio de la altura del muro. El perno debe tener por lo menos 9 milímetros de diámetro. Unión entre muros y cubiertas. Debe haber una viga de amarre a nivel de cubierta. Se debe lograr la continuidad estructural de la cubierta con los muros que lo soportan. La estructura de la cubierta debe estar fijada a los muros de tal manera que garantice su comportamiento en conjunto. Estructura de la cubierta. Los elementos portantes de la cubierta deben conformar un conjunto estable para cargas verticales y laterales, para lo cual tendrán los anclajes y arrostramientos requeridos. En caso de una estructura de bambú, se debe cumplir con los siguientes requisitos. La cubierta debe ser liviana. Los materiales utilizados para la cubierta deben garantizar una impermeabilidad suficiente para proteger de la humedad a los bambúes y a la madera de la estructura de soporte. Recubrimiento de la madera.
Recubrimiento de la cubierta. Estos materiales deben garantizar impermeabilidad, que proteja de la humedad a los bambúes y a la madera de la estructura de soporte. Cuando se utilicen materiales que transmiten humedad por capilaridad, como las cubiertas de teja de barro, debe evitarse su contacto directo con el bambú, a fin de prevenir su pudrición. El material utilizado deberá proteger la estructura de bambú de la radiación solar. Mantenimiento. Se debe realizar en la inspección regular, el cual conlleva a realizar inspecciones periódicas para identificar y reparar daños o signos de degradación. También se debe hacer reparaciones, las cuales se debe sustituir culmos dañados y realizar tratamientos preventivos adicionales cuando sea necesario. Gracias.